Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos a la Sala San Borondón, que hoy pues ha crecido un poquito de dimensión, porque ya saben que las auténticas dimensiones físicas de la Sala San Borondón pues no hubieran tenido cabida para albergarlos a todos ustedes. Hemos querido tener un recuerdo para un cantor que se nos ha ido ayer, que el funeral pues acaba de ser hace unas horas. Hemos perdido un cantor y hemos ganado una leyenda en el folclore canario, en la cultura canaria, en la identidad canaria. Por eso hemos querido desde el Centro de la Cultura Popular Canaria y seguro que recogiendo pues el sentir de nuestro invitado de honor de hoy, también de todos ustedes, tener esos segundos de recuerdo para Manolo Mena, un sabandeño y, como decimos, pues uno de los grandes de la cultura de nuestro archipiélago. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy honrados de recibir en nuestra casa. Tengo que hacer un paréntesis, tengo que saludar también a muchos oyentes que a través de Radio San Borondón pues están siguiendo este acto en directo a través de las ondas, de manera que ese saludo muy afectuoso para los oyentes de Radio San Borondón, de manera que también les advertimos que esta charla coloquio a cargo de don Juan Fernando López Aguilar digamos que va a tener un poco formato de charla coloquio y también pues de programa de radio. Agradecemos muchísimo el que en su intensa agenda don Juan Fernando López Aguilar pues nos haya hecho este huequecito. Sabemos que acaba de llegar de Madrid, ofrecía rueda de prensa esta mañana muy temprano, barco para la isla de La Gomera, no sé si barco o avión, porque allí celebran congreso los socialistas gomeros y para nosotros pues todo un honor. Hemos tenido oportunidad a través de las ondas de tener su voz, su pensamiento y sus ideas acerca de la realidad canaria que tan bien conoce y a la que tanto está logrando pues transparentar, sobre todo pues esa realidad de la vida política, de la que no tenemos costumbre en este archipiélago, pues que haya políticos preclaros, ilustres, como es el caso de don Juan Fernando, pues que pongan la lupa y acerquen a la mirada del ciudadano de a pie pues lo que se cuece en esas instituciones a veces tan distantes de la ciudadanía. Me gustaría leerles muy brevemente pues una reseña biográfica, porque todos sabemos que don Juan Fernando López Aguilar nació en Las Palmas de Gran Canaria, que fue ministro de Justicia y que es el secretario general de los socialistas canarios, pero alguna pincelada pues en el plano académico. Tiene una carrera pues muy brillante y qué decir, ya ustedes ven cómo está tomando, haciendo bosquejos. Me imagino que alguna caricatura, yo espero que no me toque, pero bueno, sería un honor y un gran regalo por otra parte, pero no es el caso. En fin, ese otro aspecto, digamos, más íntimo, más humano, del que sabemos poquito, pero al menos sabemos que es un gran aficionado a la música, que toca la guitarra y que no pierde el tiempo y bueno, pues rotulador en mano o lápiz, pues las caricaturas son una de sus predilecciones en el ámbito de la plástica. Juan Fernando López Aguilar nació el 10 de junio de 1961 en Las Palmas de Gran Canaria. Su preparación universitaria es extensa: licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Italiana de Bolonia, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1993, catedrático Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999, tiene un máster en Leyes yo no me voy a atrever a una escuela muy prestigiosa de Massachusetts, en Estados Unidos, en el año 88, es autor de 10 libros de Derecho Constitucional, es coautor de un manual que consta de 2 volúmenes de Derecho Constitucional también, profesor visitante en universidades de los 5 continentes y en el plano de la militancia socialista es militante del PSOE desde el año 83, cuando tan solo contaba 22 años. Debido a su formación como jurista, siempre se ha ocupado, no sé si las murgas se nos estarán colando por las columnas de sonido. Decíamos que fue asesor parlamentario de los ministros de Justicia, Enrique Mújica y Tomás de la Cuadra Salcedo, entre los años 90 y 93. También ha desempeñado otros cargos ministeriales, como el de director general del gabinete de Jerónimo Saavedra, siendo este ministro de Administraciones Públicas y Educación y Ciencia entre 1993 y 1998.
Fue coordinador de la oficina del candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias cuando Jerónimo Saavedra se convirtió en el candidato socialista en el año 99. Fue elegido diputado por Las Palmas en las elecciones generales de 2000, en la séptima legislatura. Ejerció de portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados, donde además desempeñó, entre otras funciones, las siguientes: como vocal de la Comisión de Investigación sobre GES Cartera a finales del 2001, portavoz de la Comisión de Justicia e Interior durante el año 2000, vocal de la Comisión Constitucional 2000 a 2004, adscrito a la Comisión Mixta para la Unión Europea durante los 4 años de esta legislatura. En mayo del año 2001, los dos principales partidos en el gobierno español, el PP en el gobierno y en el Estado español, el PP en el gobierno y el PSOE en la oposición, firmaban el Pacto de Estado por la Justicia, que buscaba un esfuerzo común en la búsqueda de una justicia mejor, más rápida y eficiente. López Aguilar fue uno de los miembros socialistas más entusiasmados con la medida, pero 2 años más tarde anunciaba la desvinculación política del PSOE con el Pacto por la Justicia, ya que el gobierno no estaba cumpliendo con las obligaciones del acuerdo. Juan Fernando López Aguilar ha ocupado dentro del PSOE la Secretaría de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la Comisión Ejecutiva Federal del partido a partir del 35 Congreso en el año 2000. Fue ministro de Justicia en la primera legislatura del gobierno de Zapatero, hasta que en el año 2007 es elegido candidato del PSC-PSOE a la presidencia del gobierno de Canarias en las elecciones autonómicas, resultando el partido más votado. Es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y secretario general del PSC-PSOE. Actualmente encabeza la lista del PSOE a las elecciones de junio al Parlamento Europeo y estamos sin duda ante un europarlamentario. Pues es un honor para nosotros, don Juan Fernando, tiene usted la palabra. Gracias y muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches. Quiero agradecer, para empezar, el regalo de su presencia en una noche en la que sé que este encuentro cívico compite con las murgas. Y por tanto, sé hasta qué punto. Es un acto heroico estar aquí esta noche dando la cara por el Centro de la Cultura Popular Canaria, dando la cara por Radio San Borondón y dando la cara por tantísima gente de bien en Canarias que merece que convirtamos este encuentro en una conversación. Quienes me conocen saben que siempre que me siento privilegiado y honrado con la atención de ciudadanos a los que respeto como me respeto a mí mismo, a cada uno de ustedes intento corresponder y entregarme a fondo. Y por eso voy a intentar desde el primer minuto incitar desde este arranque de mi intervención a cada uno de ustedes para que intervenga libremente y convierta este encuentro cívico en una conversación abierta, en un diálogo que nos interpele recíprocamente. A mí se me ha brindado esta tribuna para explicar la alternativa socialista en Canarias. Y creo que el título que se propone es elocuente por sí solo. Estamos hablando de Canarias, nuestra tierra, nuestra identidad. Este es el país del que somos hijos e hijas. Nos pertenece por entero y nosotros nos sentimos identificados con Canarias. Amamos a esta tierra, es la nuestra. Y la llevamos a cuestas, en el acento, en la mochila, en nuestra biografía, en la genealogía. Estamos hablando de la alternativa socialista porque resulta que Canarias necesita oponer frente a su realidad presente la esperanza de algo mejor. Y por eso Canarias requiere, ahora más que nunca, de una alternativa. Pero estamos hablando, además, de una alternativa que se adjetiva de socialista en el aquí y ahora de Canarias, donde el Partido Socialista resulta ser la primera fuerza. La formación política, la fuerza política que mejor representa, vertebra e integra a esta tierra y a su gente, que es la nuestra. El Partido Socialista Canario es la formación política mejor implantada en Canarias. Tiene representación en sus 88 municipios, en sus 7 islas. Y además es la primera fuerza política de Canarias porque así lo han querido sus ciudadanos y sus ciudadanas. Nadie lo pierda de vista. Ganamos las elecciones con contundencia, con rotundidad, en mayo del año 2007 y revalidamos nuestra primacía, así lo dictaminó la ciudadanía, en marzo del 2008. No somos, por tanto, una formación política marginal, somos la primera fuerza de Canarias
Y sabemos por qué. Precisamente porque somos la formación política que mejor entiende y está en disposición de interpretar y representar la voluntad mayoritaria democráticamente expresada de la ciudadanía. Sabemos que esta tierra es un nodo de encuentro entre 3 continentes. Europa, la Unión Europea, que nos enriquece nuestra identidad con la de hijos e hijas de nuestra villa, en la que residimos, de nuestra isla, con la que nos identificamos, del archipiélago, que es el espacio que compartimos, de España, que es la ciudadanía, cuyos derechos disfrutamos, ejercemos y tenemos el deber de reivindicar y de exigir en plenitud, pero también de la Unión Europea, que es un espacio de convivencia fundado en derecho, que compartimos con 500 millones de personas y que es la única forma de ser relevantes en un mundo global que plantea riesgos, desafíos y amenazas que escapan desde hace mucho tiempo a la capacidad de los Estados-nación y por tanto también a la capacidad del Estado del que somos ciudadanos al tiempo que ciudadanos europeos, que es España. Y el Partido Socialista es el partido que mejor interpreta y sintetiza la historia rica de mestizaje de Canarias en su totalidad y en su complejidad, en su diversidad. Y por eso me gustó recordar en el Congreso Regional que me reeligió como secretario general de los socialistas canarios en el mes de noviembre, cuando se cumplía un año de haber sido elegido por primera vez en un congreso extraordinario, que el Partido Socialista Canario rinde tributo a los abandeños exactamente por igual que a los jofiones. Vaya el homenaje a Manolo Mena, este cantor que no hemos perdido, sino que hemos incorporado para siempre. Es el partido que se siente orgulloso de haber contribuido a la historia del Partido Socialista Obrero Español, con personalidades como la de Benito Pérez Galdós, que fue diputado de la Conjunción Republicano-Socialista en 1910, o Juan Negrín, que llegó a ser presidente del gobierno de España, socialista canario, rehabilitado en el 37 Congreso del Partido Socialista Obrero Español, como una contribución heroica a la historia de los mejores valores de las siglas que ahora incorporamos las generaciones vivas de los socialistas españoles. Los socialistas canarios amamos por igual a los amandeños y a Mestizay, amamos por igual a Benito Cabrera y a Domingo Rodríguez el Colorado y a José Antonio Ramos, un timplista gran canario que falleció siendo muy joven después de haber dejado tras de sí un legado musical irrepetible. Y lloramos su pérdida como una pérdida irreparable, no para Gran Canaria, para Canarias, para la música, para la cultura, para la humanidad. Por tanto, los socialistas somos conscientes de que tenemos una tarea vertebradora e integradora de la diversidad y del mestizaje, de esta identidad que compartimos, cualquiera que sea la villa o la isla en la que hayamos nacido o residamos, y que esa tarea no consiste en segregar, ni en excluir, ni en reducirnos, ni en acomplejarnos en la identidad primaria, sino en salir al campo, a compartirla en un mundo terriblemente injusto, con unas desigualdades que nos duelen, y hacerlo, por tanto, desde nuestros valores que se rebelan frente a la injusticia y frente a la desigualdad. Ese mundo en el que vivimos es el mundo globalizado y no tiene marcha atrás. Ya no la tiene. Por tanto, es el mundo que nos toca vivir el resto de nuestras vidas. Es un mundo abierto. Es un mundo en el que los canarios tenemos el derecho y el deber de pisar con paso firme y de afirmarnos sin ningún complejo de inferioridad, pero al mismo tiempo exigiendo
de nuestros poderes públicos respuestas y soluciones. Los socialistas somos la primera fuerza de Canarias, pero estamos en la oposición. La razón está al alcance de cualquiera. Están gobernando quienes perdieron las elecciones, de espaldas a los canarios, de espaldas a su voluntad mayoritaria. No están gobernando por Canarias ni por los canarios. Están gobernando por sus pellejos y por sus intereses. Los antepusieron a la voluntad de cambio que se expresó en las urnas y no han venido a resolver ningún problema de los canarios de carne y hueso. Y por eso en los 2 años transcurridos de la legislatura, desde que los socialistas ganamos las elecciones autonómicas de 2007, no han traído buenas noticias que lleven la firma del gobierno. Y los socialistas afirmamos que, siendo la primera fuerza y teniendo conciencia de ello, no vamos a ayudar a este gobierno nefasto, el peor que haya padecido nunca en toda su historia la comunidad autónoma, a equivocarse más y mejor en perjuicio de los canarios. No con nuestra complicidad. Dijimos desde el primer día que esta legislatura iba a ser un desastre, y lo está siendo, pero no con la complicidad de los socialistas canarios. Nos tienen enfrente y en contra, con un proyecto alternativo que no ha tocado techo, que no ha completado la tarea. La tenemos que completar. Ellos no han tocado fondo, nosotros no hemos tocado techo, por tanto, los socialistas asumimos como una tarea colectiva, como una tarea de equipo y como una responsabilidad histórica, trazar un horizonte mejor para una Canarias mejor, que es, a mi juicio, no solamente la Canarias que merecemos, sino la Canarias que ya somos. Por tanto, estoy explicitando el problema. Y el problema es, desde hace tiempo, un gobierno que está muy por debajo de lo que los canarios nos merecemos y muy por debajo de lo que los canarios ya somos. Lo digo cada vez que encuentro la ocasión y creo con ello cumplir mi deber. El problema esencial de Canarias en estos momentos es un gobierno del que no nos sentimos orgullosos, sino avergonzados. Un gobierno que no tiene nada que decirle a los canarios. Un gobierno que no responde ni resuelve. Un gobierno que nos abochorna. Un gobierno del que no habla bien, salvo quien está pagado para hacerlo. Y les invito a ustedes a compulsarlo en su experiencia cotidiana. Es un gobierno del que no se habla bien en el supermercado, no se habla bien en la guagua, no se habla bien en el tranvía, no se habla bien en la barra del bar, no se habla bien en la cafetería, no se habla bien en el taller, no se habla bien en el taxi. Nadie habla bien de este gobierno salvo que esté pagado para hacerlo. Y los canarios hace tiempo que nos merecemos algo mejor. No es un gobierno del que nos sintamos orgullosos. Es un gobierno, por el contrario, que cada vez que tiene la oportunidad de aburrirnos, muestra que no nos decepciona sencillamente porque no esperamos nada de él y nada obtenemos. Por más que rebobinamos atrás en nuestra memoria, no conseguimos acertar a la hora de preguntarnos qué ha hecho este gobierno por nosotros, y el anterior a este gobierno, y el anterior al anterior. No conseguimos en nuestra memoria identificar ni una sola acción, medida, no ya digamos ley, que haya mejorado la vida de los canarios de carne y hueso que lleve la firma de este gobierno. Y que este gobierno es el peor de toda la historia de la autonomía lo subraya de forma irrespirable el hecho de que estamos en el peor momento para tener el peor gobierno, porque efectivamente este es un momento malo, nadie lo ignora. Estamos padeciendo una crisis global y la crisis es real, afecta a personas de carne y hueso. Nadie en su sano juicio culpa de la crisis a Zapatero ni al gobierno del Partido Socialista, y como la ciudadanía no es tonta, esto se pone de manifiesto cuando, compulsando la opinión de la ciudadanía, resulta que el Partido Socialista continúa siendo el partido preferido de los españoles, la primera preferencia en simpatía y en intención directa de voto, y José Luis Rodríguez Zapatero resulta ser el líder mejor valorado, creciendo en distancia con respecto del líder de la oposición que perdió las elecciones, Mariano Rajoy. La gente sabe por qué, y es porque en tiempos de vacas flacas se puede confiar en el Partido Socialista, del mismo modo en que el Partido Socialista hizo una gestión socialmente avanzada y comprometida de las vacas gordas y liquidó con superávit cada uno de los ejercicios de la anterior legislatura. Ahora podemos confiar en que vamos a incurrir en un déficit sostenible,
pero sin renunciar a ninguno de nuestros compromisos sociales ni dejar abandonada a su suerte a la gente que más sufre, a la gente que más teme la intemperie. Por eso el Gobierno socialista ha subrayado con toda claridad que no solo en este momento de vacas flacas, sino sobre todo y especialmente en este momento de vacas flacas, vamos a sostener nuestra agenda social y vamos a continuar incrementando el salario mínimo y las pensiones y las becas y el gasto social, y vamos a incurrir en déficit para garantizar por todos los instrumentos disponibles prestaciones por desempleo, subsidios y rentas económicas básicas, la asistencia a los que no tienen de todo y temen quedar a la intemperie, y que no vamos a aceptar en ningún caso que la crisis sea utilizada como pretexto por la derecha que nos ha conducido al borde del abismo para castigar a los trabajadores, que en ningún caso son los culpables de la crisis. Por tanto, no vamos a aceptar decretazos ni pensionazos. No vamos a aceptar congelación de los salarios de los trabajadores, ni de los pensionistas, ni de los empleados públicos, ni de los funcionarios. Y desde luego no vamos a aceptar ninguna de las recetas que se han mostrado fallidas y que pretenden hacer a los trabajadores paganos de esta crisis, abaratando el despido. Porque en España los trabajadores no tienen la culpa de la crisis. La tienen, como en el conjunto del mundo, como en la economía global, en la que la especulación financiera ha crecido 5 veces por encima de la economía real, los avariciosos, los codiciosos, los supuestos tiburones de la mentira, que nos embarcaron mentira tras mentira en una galopada infernal hacia una burbuja que ha acabado estallándonos en la cara a todos, pero de forma especialmente cruda, a los que no tienen de todo. Por tanto, no vamos a soportar que quienes privatizaron las ganancias en tiempos de vacas gordas pretendan ahora socializar sus pérdidas y repercutirlas sobre la clase trabajadora. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Por eso, porque Zapatero ganó hace apenas 10 meses las elecciones generales y en solo 9 meses de legislatura ha comparecido 7 veces monográficamente en el Pleno del Congreso, sometiéndose a debates sobre la economía y el empleo, en cada uno de los cuales ha propinado un revolcón severísimo a la oposición crispada de esa derecha que perdió las elecciones. Por eso, el Partido Socialista continúa inspirando mayor confianza que ninguna otra fuerza política en España. Por eso el Partido Socialista continúa siendo la fuerza política que mayor simpatía e intención directa de voto inspira en Canarias. Y por eso el Partido Socialista marca la diferencia con sus adversarios. Porque Coalición Canaria y Partido Popular juntos no consiguen ni siquiera rozar la intención directa de voto y simpatía del Partido Socialista por sí solo en Canarias, que está en la oposición. Y la gente sabe por qué. Porque en Canarias, a diferencia que en España, gobierna quien perdió las elecciones. Preside el gobierno alguien que no tiene ninguna credibilidad ni nada que decir a los canarios. 2 veces a lo largo de 2 años de legislatura, solo 2 veces, convocó el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, al Partido Socialista a una conversación. En las 2 ocasiones, el Partido Socialista acudió cumpliendo su deber con la ciudadanía, no con Paulino Rivero. Pero en las 2 ocasiones fue inútil, porque la conversación no tuvo ningún resultado práctico. ¿Y saben por qué? Porque Paulino Rivero no tiene nada que decir a las Canarias, no tiene nada que proponer, no tiene ninguna idea, ninguna estrategia, ninguna medida, nada en absoluto. Está cumpliendo al pie de la letra, casi al 300%, el pronóstico peor que los socialistas establecimos desde el primer día de la legislatura, porque sabíamos que no venían a trabajar por los canarios, ni a mejorar la educación, ni a resolver el conflicto educativo, que perdura, ni a mejorar las condiciones de los educadores canarios, que continúan reivindicándolas, ni a mejorar la sanidad, que se desploma en su credibilidad, corruptela tras corruptela, como han venido denunciando las organizaciones relevantes en la sanidad pública a pesar de la ingente financiación.
No han venido a ayudar a los jóvenes emprendedores ni a los que buscan vivienda, ni mucho menos a quienes están por debajo del umbral de la pobreza, ni a quienes esperan y merecen y tienen derecho a exigir la implantación de la ley de la dependencia. Han venido a la sola cosa, a triturar la moratoria, al servicio de los patronos que les sponsorizan. A eso han venido, y lo sabe todo el mundo. Y la sociedad canaria nada puede esperar de un gobierno cuyo vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda está imputado por corrupción, porque no puede manejar creíblemente los dineros públicos. Alguien que desprecia la hacienda pública, alguien que desprecia el dinero de los canarios y alguien que desprecia a los canarios porque miente desaforadamente, tomando a la gente por idiota. Yo afirmo que la gente en Canarias no es tonta y merece algo muchísimo mejor. Quien está imputado por corrupción, y en Canarias son unos cuantos, tienen un carril ante la justicia. Y no me ha hecho falta ser ministro de Justicia para aprender a observar con independencia a la justicia cuando actúa. Por tanto, todo mi respeto a las actuaciones judiciales, y no prejuzgo cuál vaya a ser la desembocadura de las actuaciones judiciales, pero afirmo que del mismo modo en que la justicia actúa por su carril, con sus tiempos, con sus limitaciones y con sus miserias que también las tiene, los ciudadanos tenemos que actuar por nuestro carril. Y no podemos ni tenemos por qué esperar a que la justicia ponga en su sitio a estos personajillos, porque nosotros también podemos ponerles en su sitio con el voto. Ese es el trabajo al que invito al conjunto del Partido Socialista, a erigirse como alternativa frente a esos personajes de 3 al cuarto que hace mucho tiempo que no le llegan a los canarios ni a la suela del zapato, que están muy por debajo del nivel de lo que los canarios merecemos y de lo que los canarios realmente somos. ¿Quiénes somos los canarios en 2009? Ciudadanos y ciudadanas en plenitud de derechos, sin ningún complejo de inferioridad y en pleno siglo XXI, con una enormidad de desafíos por delante que tenemos derecho a entender y a manejar sin ningún complejo y sin miedo, con esperanza. Mi trabajo consiste en invitar al Partido Socialista a tener la suficiente confianza en sí mismo y el suficiente coraje como para plantear a los canarios esa alternativa necesaria, más imperiosa que nunca, inaplazable, impostergable, ahora más que nunca. Esa alternativa consiste en devolver la política a la ciudadanía, devolver Canarias a los canarios y devolver dignidad a la política. En Canarias hace demasiado tiempo que quienes han hecho de la política canaria una ciénaga en la que chapotean pretenden decirnos que eso es la política canaria. No lo acepto, no lo puedo aceptar. Por la memoria de mi padre, no lo puedo aceptar. Mi padre vivió una vida corta, nació y murió en Canarias, nunca salió de Canarias, sino para intentar tratarse de la enfermedad que le mató. Y a menudo lo recuerdo, porque imagino su indignación, viendo en manos de quién estamos, estos tipejos que no están ni remotamente a la altura de la gente decente, que se mató a trabajar toda una vida para sacar su pequeña familia adelante, humildemente, cumpliendo con las leyes, pagando los impuestos, en manos de tantos desvergonzados, en manos de esta gente que cree que la ley está hecha para que la cumplan los pardillos y los débiles, los socialmente vulnerables, pero no para los que se creen más listos que los demás. En manos de esta gente que cree que los canarios hemos perdido la capacidad para distinguir lo grande de lo pequeño, lo blanco de lo negro, lo digno de lo indigno, la verdad de la mentira, y que podemos tragarnos sus mentiras indefinidamente, habiendo perdido por completo la confianza en que con nuestro voto podamos arrumbarlos en el basurero de la historia. Por la memoria de nuestros antepasados, yo les pido a los canarios que no esperemos a que los tribunales de justicia, cuando quiera que sea dentro de 4, 8 o 12 años, acaben dictando una sentencia firme que ponga a alguno, alguna vez, en su sitio, porque ponerlos en su sitio es nuestro deber imperativo ahora.
Ahora, sin dilación. Y no creo que haga falta consumir mucha saliva para ilustrar de qué es lo que estamos hablando, porque todos ustedes lo tienen presente. Está al frente de la Consejería de Economía y Hacienda un sujeto imputado por corrupción, por haber hecho un viaje de ocio y placer con un empresario cuyos negocios dependían de sus decisiones, no solamente como presidente del Cabildo de Gran Canaria en ese momento, sino como presidente del Partido Popular y, consiguientemente, por su mando en el grupo parlamentario que debía darle el aval definitivo, el marchamo definitivo a los negocios de ese empresario. Yo no necesito que venga un tribunal de justicia a calificar esos hechos. Sé que eso es democráticamente inaceptable. Y hoy este desvergonzado ha tenido la desfachatez de decir que si la justicia archiva el caso, debe dimitir López Aguilar. Yo le recuerdo sencillamente que López Aguilar no tiene nada que ver con el caso del salmón. Solo José Manuel Soria tiene que ver con el caso del salmón. El Partido Socialista no denunció el caso del salmón, ni la corrupción en Telde, ni la corrupción en Mogán. Pero yo afirmo que es imposible que quien era el brazo ultraderecho de José Manuel Soria y portavoz parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Canarias hasta antes de ayer, Jorge Rodríguez, estuviera cobrando comisiones por intermediar para una empresa inmobiliaria en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, lo hiciera sin conocimiento de quien era entonces presidente del Partido Popular. Nadie puede creerse esa mentira, porque los canarios no somos tontos, y va siendo hora de que digamos que no somos tontos, diga lo que diga la justicia cuando lo tenga que decir. Afirmo del mismo modo que quienes nos dicen que es absolutamente normal que haya en el Parlamento de Canarias un diputado que es el secretario general del Partido Popular, que al mismo tiempo que diputado que debería encomendarse solo al interés general, está cobrando de una empresa inmobiliaria por favorecer los intereses de esa empresa inmobiliaria en los ayuntamientos y en las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Es una vergüenza absolutamente inadmisible que los canarios no tenemos que tolerar ni un solo segundo más. Ni un solo segundo más. No espero a que vengan los tribunales de justicia a calificar esos hechos. Soy jurista y tengo opinión sobre esos hechos. Pero respeto a la justicia, diga lo que diga. Al mismo tiempo respeto a la ciudadanía. Me respeto a mí mismo y respeto a cada uno de ustedes. Y les digo que no tenemos que tolerar que nos digan que eso es lo normal y que eso es la política canaria y que no merecemos nada mejor, porque afirmo que eso es absolutamente intolerable. Afirmo que es totalmente intolerable que esté al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz, una capital de la comunidad autónoma, junto a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad principalísima de este archipiélago y de España, alguien imputado por cohecho. Para que todo el mundo lo entienda, alguien que ha perjudicado a las arcas públicas, a la hacienda pública canaria, a los santacruceros, a los ciudadanos, pagando muy por encima de su precio, con dinero público, y recurriendo a la sentencia que determinaba la devolución del sobreprecio pagado con cargo a las arcas públicas. Cuando un alcalde se comporta de esa forma tan aparentemente irracional, tiene que haber alguna oscura razón inconfesada que lo explique, y esa razón inconfesada está al alcance de cualquiera. Por tanto, la justicia va por su carril y todos la respetamos, pero democráticamente los socialistas afirmamos como un deber inexorable plantar cara a la indecencia, a la impostura, a la ciénaga en la que algunos han convertido la política canaria, y traer a Canarias algo que se parezca a lo que los canarios realmente somos: gente de bien, gente decente, gente que se levanta temprano, que se desloma a trabajar para sacar adelante a su familia, gente como nuestros padres y como nuestros abuelos, gente que quiere cumplir con la ley, y gobernantes que cumplan la ley y no se crean más listos que los demás, tomándonos a todos por idiotas. No tenemos por qué soportar eso ni un solo segundo más. Y yo quiero transmitir al conjunto del Partido Socialista la confianza y el sentido de misión y de tarea colectiva, la determinación de poner fin a este estado de cosas que hace tiempo que dejó de estar a la altura de los canarios. Y por eso me he comprometido
a representar a una inmensa mayoría de canarios que son gente de bien. La inmensa mayoría de los votantes y de los militantes del Partido Popular no tiene por qué soportar que sus dirigentes les despeñen por el abismo de la indignidad protegiendo a los corruptos, porque ese es el abismo por el que se despeñó la dirección del Partido Popular de Baleares, que estuvo encubriendo tramas de corrupción durante años con la complicidad de los medios de comunicación locales. Y les decimos con claridad que están a tiempo de prestar un servicio a Canarias quitándose a los corruptos de encima y a quienes los encubren. Exactamente lo mismo le decimos a los votantes y a los militantes de lo que dice llamarse coalición. Y exactamente lo mismo nos exigimos los socialistas canarios. Representar a la gente decente de esta tierra, que es la inmensa mayoría. A la gente que quiere trabajar duro, que no tiene ningún complejo de inferioridad y que quiere ofrecer un futuro mejor a las generaciones venideras. Pienso de forma muy especial en la gente joven y a ella me dirijo muy a menudo. Hay una generación Erasmus que ya está presente en Canarias. Son jóvenes canarios que no tienen ningún complejo de inferioridad, que hablan varios idiomas. Muchos estudian en Edimburgo o en Nancy o en Estrasburgo, una ciudad que frecuento. Y son canarios que se forman exigentemente. No hace falta que esa exigencia se traduzca en estudios en una universidad que no sea la universidad de la vida, porque la exigencia se manifiesta y se realiza en muchísimos planos de actividad y de creatividad que incorporan lo mejor de nuestra identidad canaria. Apertura al futuro, no miedo, ni al prójimo ni a lo que tenga que venir. Capacidad de innovación, por tanto no encastillamiento en las tramas caciquiles y pequeñas de las que procedemos. Solidaridad con el prójimo, por tanto no desconfianza, ni frente a África, ni frente al diverso, ni frente al extranjero, ni mucho menos frente al godo, frente al canariano. No, el canario no es así. Toda una vida se ha distinguido por un instinto fraternal, de apertura al mestizaje y de identificación solidaria con lo diverso y sobre todo con lo más débil, con lo que merece protección. Por eso creo de veras estar conectando con un sentimiento inmensamente mayoritario cuando le planto cara a este gobierno con su discurso fantoche, que presenta a los menores extranjeros, cuando son africanos, como una carga financiera y presupuestaria insoportable para esta comunidad. No lo puedo soportar. No solamente porque en ningún caso son una carga financiera insoportable para esta comunidad, sino seres humanos que merecen protección, sino porque además son la encarnadura de la insoportable hipocresía de este gobierno, pseudo-soberanista en todo lo que huele a negocio, pero al mismo tiempo repercutiendo sobre papá Estado con un mensaje inequívoco, todo lo que sea gente que sufre. 2 puntos. Zapatero, quítamelos de encima. Zapatero, llévatelos. Zapatero, quítame de encima a los menores inmigrantes. Zapatero, quítate de encima las mujeres maltratadas. Quítame de encima a la gente pobre. Quítame de encima a los parados, porque yo no voy a hacer nada por la gente que sufre. ¿Alguien ha escuchado al consejero de Economía decirle una sola palabra sobre los jóvenes que buscan empleo? ¿Alguien le ha escuchado una sola palabra sobre las familias cuyos miembros están todos en paro? ¿Alguien ha escuchado al consejero de Economía y Hacienda una sola palabra sobre las familias que están por debajo del umbral de la pobreza? Nada en absoluto. Está entregado al 300% a 4 empresarios y si me apuran solo a uno con nombres y apellidos, porque esa es la única causa de su vida. Es la única causa de su vida. Esto significa devolver la política a la ciudadanía, devolver Canarias a los canarios y devolver dignidad a la política. Y se traduce además en contenidos, y los socialistas los hemos hecho valer en el curso de estos 2 años de legislatura, con todos los instrumentos a nuestro alcance, no solamente diciendo con claridad que no vamos a ser cómplices en el fracaso de esta legislatura que va a llevar exclusivamente la firma de Coalición Canaria y del Partido Popular, sino además oponiendo nuestra alternativa presupuestaria, que es el carnet de identidad, es la tarjeta de identificación del marchamo político de un gobierno
Un gobierno profundamente despilfarrador y antisocial tiene enfrente a un partido socialista comprometido con el dinero público para que cumpla objetivos sociales de legislatura. Y por eso decimos que este gobierno, viciado por el clientelismo, por el despilfarro, por la manipulación, el sectarismo de los medios de comunicación que margina al Centro de la Cultura Popular y a Radio San Borondón, y el desprecio profundo por la gente y por la verdad, tiene enfrente a un partido socialista que tiene un proyecto enteramente alternativo. Lo hemos hecho valer en los dos debates presupuestarios de esta legislatura y en el debate de política general. Y además lo hemos hecho valer trayendo al Parlamento Canario 6 iniciativas legislativas allí donde el Gobierno de Canarias solo ha traído una. La ley de policía antinómica que nadie quiere, que nadie echa de menos y que no va a contribuir en absoluto a la seguridad pública en Canarias. Todo el mundo sabe a estas alturas que esa ley, una vez más, va a servir de subterfugio a un nicho clientelar de negocio, cuando no a algo peor, porque podemos esperar que intenten subvertirla en un contracuerpo frente a las investigaciones por corrupción que les acusan, cuando no en un servicio de espionaje de los adversarios políticos como ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Es un asunto gravísimo, Esa ha sido su única ley frente a nuestras 6 iniciativas legislativas. Además, votamos favorablemente, sencillamente porque se acompañaba de 50.000 firmas que nos merecían respeto, una iniciativa legislativa presentada por una organización ecologista. Dijimos que sí a su admisión a trámite en el Parlamento de Canarias, mientras que Coalición y Partido Popular le daban con el Parlamento en la cabeza. No creo que pueda haber mayor desprestigio del Parlamento y de la política canaria que ese que lleva la firma de Coalición Canaria y del Partido Popular, pero no la firma del Partido Socialista. Por lo tanto, dijimos con claridad que sí a esa iniciativa legislativa popular que significa un punto de conexión con la ciudadanía y con sus iniciativas. Y además de ello, hemos opuesto frente a este modo de gobernar alternativas muy claras en este tiempo de crisis. No solamente subrayando que todas las iniciativas con las que se está intentando hacer frente a esta crisis llevan la firma, la autoría del gobierno de Zapatero sin ningún valor añadido del gobierno de Canarias. No solamente denunciando que el gobierno de Canarias no tiene ninguna idea, ni estrategia, ni dirección, ni capacidad de liderazgo, sencillamente porque no tiene ninguna credibilidad, sino además oponiendo frente a sus ocurrencias antisociales nuestra alternativa. Les pondré sencillamente 3 ejemplos. Hemos escuchado al consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Canaria proponer una moratoria de la Reserva de Inversiones en Canarias, para que todo el mundo lo entienda. La Reserva de Inversiones en Canarias es una de las herramientas, una entre otras muchas, de nuestro régimen económico fiscal, que es el conjunto de instrumentos más rico e idóneo para estimular el crecimiento económico y generar empleo de toda la España autonómica y de toda la Unión Europea, no porque seamos pobres, sino porque somos islas. ¿Qué es lo que propone Soria con la Reserva de Inversiones en Canarias? Pues sencillamente favorecer a quienes incumplen la ley, para que todo el mundo lo entienda. La Reserva de Inversiones en Canarias consiste en un ahorro fiscal por el que algunos empresarios y emprendedores canarios dejan de pagar sus impuestos durante 3 o 5 años, a condición de que, cumplido ese plazo, así lo dice la ley, reinviertan ese ahorro fiscal acumulado en la inversión productiva, en la generación de empleo, o comprando deuda pública para financiar a las administraciones y a las entidades locales canarias que deben cumplir servicios sociales con esos recursos. Allí donde ustedes pagan sus impuestos, allí donde el resto de los españoles pagan los suyos, algunos empresarios canarios no pagan los suyos porque se acogen a ese incentivo fiscal, pero no es un regalo para los más ricos ni para los más poderosos, sencillamente para que se hagan más obesos a cuenta de quienes pagamos nuestros impuestos. No, es un incentivo para que
cuando llegan las vacas flacas, estimulen a través de la inversión el crecimiento y la generación de empleo. ¿Qué es lo que propone Soria? Que no lo hagan. Por tanto, convalidar a los que incumplen la ley, que son la minoría, en lugar de precisamente hacer valer el sentido social que justifica la existencia del régimen económico fiscal y de la reserva de inversiones en Canarias. Alternativa clara. El régimen económico fiscal debe ser evaluado y hecho valer en su sentido social, porque es lo que justifica su existencia. Por eso los socialistas lo promovimos y lo pusimos en vigor en los años 90. No para que los ricos se hagan más ricos, sino para que generen actividad económica, inversión, financiación de las administraciones públicas para que puedan realizar los derechos de ciudadanía comprando deuda pública y por tanto financiando servicios públicos. Hemos propuesto una alternativa también al abaratamiento de la actividad no financiera de las administraciones canarias, para que todo el mundo lo entienda. Hemos propuesto la implantación de la administración digital, que significa una reducción del coste presupuestario del funcionamiento de los poderes públicos. Un ejemplo, el 5 de enero, en el Boletín Oficial de Canarias, el Gobierno de Canarias publicó un concurso por el que por 670.000 euros, es decir, pues aproximadamente 100 millones de las antiguas pesetas, va a encomendar la impresión del Boletín Oficial de Canarias a alguna empresa que se llevará ese concurso. El 5 de enero, la fecha es muy reveladora. Evidentemente estaban pensando en alguien que estaba sobre aviso, porque lo normal en esa fecha es estar comprando a los reyes, ¿verdad? Pues la gente tiene derecho a sospechar que convocan ese concurso público como convocan tantos otros, cuando ya saben quién se lo va a ganar. Pero lo más grave es que están despilfarrando dinero público que podría estar cumpliendo servicios sociales. Allí donde el gobierno del Estado ya se ahorra íntegramente la impresión del Boletín Oficial del Estado porque lo ha digitalizado por completo. Es solo un ejemplo de cómo la digitalización y las herramientas de información propias del siglo XXI pueden abaratar el funcionamiento de las administraciones públicas. Pero la gente tiene derecho a saber que cuando el gobierno de Canarias hace estas cosas no las hace inocente ni inocuamente. Seguramente lo hace por alguna oscura e inconfesada razón que nosotros tenemos derecho y deber de esclarecer pensando por cuenta propia. Hemos propuesto también, como alternativa en esta legislatura, la reducción de las cargas administrativas. Somos conscientes de que el funcionamiento de la administración opone muchas veces cargas y resistencias al emprendimiento, a la actividad económica, a la iniciativa de los autónomos, de los emprendedores y de los empresarios. Y por tanto asumimos como un objetivo aligerar esas cargas. Pero esto significa ponerse del lado del que quiere cumplir la ley, no del que quiere incumplirla, ni mucho menos condonar, indultar o convalidar a los que se creen más listos que los demás, pensando que la ley está hecha para que la cumplan los pardillos y no los que pueden hacer otra cosa porque vendrá un gobierno de coalición canaria del Partido Popular a ponerse de parte y quienes han cumplido dolosamente la ley. Los socialistas oponemos una alternativa clara frente a este gobierno nefasto y desnortado que no nos sale gratis, sino que nos está costando muchísimo dinero cumpliendo su peor pronóstico. Su historial es ya una revisión de lo que hemos visto durante 20 años en Canarias con los gobiernos que llevan la firma de coalición y de Partido Popular. Pufos, escándalos, oportunidades perdidas y sentencias desfavorables en los tribunales que nos están costando cientos de millones de euros. Por eso concluyo y afirmo, no nos lo podemos permitir. No nos sale gratis. Nos están robando nuestro presente y nuestro futuro. La bola piramidal que se nos viene encima, la deuda acumulada por estos gobiernos de 3 al 4, encarnados en personajillos que no merecen ningún miedo ni ningún respeto, la vamos a estar pagando la generación canaria del presente y nuestros hijos, la del futuro. No nos lo podemos permitir. Por tanto, la tarea es impostergable. Quiero concluir diciendo con toda claridad que la tarea del Partido Socialista consiste en algo tan sencillo, tan esencial, pero al mismo tiempo tan revolucionario en la Canarias que nos está tocando vivir, como reivindicar la decencia. Porque ha llegado el momento de decir con toda claridad que la decencia,
ha llegado a ser en Canarias un valor revolucionario. Revolucionario. Un gobierno decente en Canarias sería un cambio fenomenal. ¿Alguien puede imaginar lo que ganaría Canarias sencillamente si tuviéramos un gobierno del que nos pudiéramos fiar? ¿Alguien puede imaginar lo que sería Canarias con un gobierno que ayudase a quien lo necesita? Vamos a imaginarlo solo por un momento. Vamos a imaginar que esta Canarias, que hace mucho tiempo que dejó de ser pobre y hace mucho tiempo que dejó de tener déficit de recursos, porque solo tiene déficit de buen gobierno y de buena gestión, no de autogobierno, sino de buen gobierno y de buena gestión, ejecutase por entero sus presupuestos. ¿Alguien puede imaginar lo que sería Canarias si los 7.500 millones de euros presupuestados para este año 2009 se realizasen cumpliendo objetivos de legislatura, cumpliendo objetivos de anualidad presupuestaria durante 4 años consecutivos? ¿Alguien puede imaginar el salto de gigante que daría esta tierra y su gente, el avance sensacional que eso supondría? Imagínenlo solo por un momento. ¿Saben ustedes que la Consejería de Malestar Social dejó de liquidar nada menos que el 40% del presupuesto destinado a las familias que están por debajo del umbral de la pobreza? ¿Saben ustedes cómo podría avanzar esta tierra tan solo con que la comunidad autónoma se hubiese empleado a fondo en gastar el dinero presupuestado para que la gente que está por debajo del umbral de la pobreza recibiese una ayuda o una asistencia a la que la ley le da derecho? Esta tierra podría dar un salto de gigante sencillamente con eso, con que hubiese un gobierno que está pensando en eso. Pero hace mucho tiempo que no tenemos ese gobierno, que maneja el dinero público como si fuese de su propiedad, como si estuviera en un barrilito en el que ellos controlan el grifo y solo abren el grifo del barrilito cuando saben que la mano que hay debajo del grifo es una mano amiga, no sea que se le vaya a llevar a alguien que lo necesita, no sea que el dinero de las políticas activas de empleo al final vaya a acabar yendo a parar a algún parado que necesite empleo, que hasta ahí podríamos llegar. No sea que al final el dinero destinado a sacar una familia por debajo del umbral de la pobreza vaya a sacar una familia de la pobreza, que hasta ahí podríamos llegar. Un gobierno decente en Canarias sería un gobierno revolucionario, un gobierno que tuviese una idea de futuro, que supiese que se ha acabado la idea del ladrillo y de la explotación de la mano de obra precaria e inmigrante, y que apostase en serio por las energías renovables, por el valor añadido, por la innovación, por la formación profesional y la formación en el más extenso sentido de la palabra, por la educación, por aprender a aprender en el curso de una vida, por ayudar a levantarse a quien tropieza y a quien cae. Un gobierno que emplease hasta el último euro en asegurar los objetivos sociales de una legislatura sería en Canarias un gobierno revolucionario. Y esta tierra daría un salto de gigante hacia el futuro. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los canarios desean esa Canarias mejor que ya somos, no que merecemos, que por supuesto, que ya somos, y desean un gobierno que esté siquiera, mínimamente a la altura de lo que somos los canarios del siglo XXI, no muy por debajo y por detrás, no un gobierno como el que padecemos que no nos llega ni a la suela del zapato, sino un gobierno que se parezca a Canarias. Ese es el trabajo que me gustaría que el Partido Socialista asumiese como tarea histórica, que asumiese como tarea colectiva, como tarea de equipo, y que asumiese como misión a cumplir por Canarias y por los canarios. Por tanto, ese es el trabajo que estoy intentando animar e impulsar. Me han escuchado decirlo más de una vez, no por mí, porque esta no es una tarea personal, sino por Canarias, es decir, por ustedes y por nosotros,
por todos nosotros, por nuestros padres, por nuestros abuelos y por nuestros hijos. Gracias. Preguntas. Gracias. Le comentaba a don Juan Fernando si he pasado el mismo frío que he pasado yo, porque realmente hay una corriente aquí que parece como si alguien hubiera activado el aire acondicionado, pero no en plan caliente, sino frío, ¿no? Me gusta el frío lagunero. Circunstancias de este edificio, además, por otra parte, pues de un gran valor arquitectónico, pero bueno, estamos pagando la factura de este invierno verdadero que estamos disfrutando en Canarias. Bueno, pues ahora corresponde la voz de los oyentes. Si ustedes nos permiten, pues hemos venido prometiendo desde hace casi una semana en Radio San Brandón darle voz a los oyentes para que aquellos que no pudieran pues presenciar aquí esta noche esta interesante charla, coloquio del señor López Aguilar, pues que nos fuesen pues vía correo electrónico o vía teléfono y así, de manera que tenemos bastantes decenas, y lo que hemos hecho, yo creo que son como 80, 90 correos, y lo que hemos hecho es, bueno, pues irlos agrupando, irlos sintetizando, y en algún caso pues coger textualmente la pregunta de algún oyente que sintetizaba pues el espíritu de muchas otras. Para empezar, pues yo voy con una pregunta muy directa que nos hacía Aida Enríquez. Decía, está bien que usted critica la oposición y lo mal que lo hace, la corrupción del PP, etcétera, pero a Aida le gustaría saber también los proyectos que tiene el PSOE. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando llegue al poder? Para empezar, me gustaría saber si lo que se espera es que responda individualizadamente cada pregunta, o quizá englobe 3, 4, pues si quiere lo hago una por una. Creo que mi intervención estaba dirigida por entero a responder a esa pregunta. A menudo se me desafía a oponer propuestas y alternativas al gobierno de Canarias, que está conformado por las formaciones que perdieron las elecciones de mayo del 2007. Y yo respondo una y otra vez que soy consciente de que en un paisaje mediático tan envilecido como el canario, romper la barrera de la comunicación interpuesta y engrasada con dinero público por el gobierno de Canarias entre el Partido Socialista como primera fuerza política de Canarias y la ciudadanía no es fácil, y a menudo puede llegar a ser incluso un esfuerzo titánico o heroico. Y sin embargo sigue siendo nuestro deber recordar que ejercemos nuestro liderazgo propositivo en la política canaria con todas las herramientas a nuestro alcance, plantando cara frente a la indignidad cuando el gobierno de Canarias pretende constituir una comisión de investigación sobre niños desaparecidos que no pretende depurar ninguna responsabilidad política, ni mucho menos esclarecer esas desapariciones, que solo pueden ser investigadas como están siendo investigadas a través de la policía, de Interpol y de la cooperación judicial internacional, sino pretende explotar tercermundistamente el dolor de familias vulnerables de Canarias en un ejercicio de populismo absolutamente abominable, moralmente despreciable. Ahí estamos oponiendo una alternativa y estamos ganando una batalla de opinión pública que solamente ejemplifico en el recordatorio de hasta qué punto este gobierno se ha despeñado por completo por la pendiente de su propia indignidad y de la pérdida total de respeto por sí mismo y de respeto por la gente. Pero además lo hacemos propositivamente, como hemos hecho en los 2 debates presupuestarios, en los debates legislativos y en cada uno de los plenos políticamente significativos de esta legislatura, si es que en el Parlamento puede haber algo que merezca ese nombre. El Partido Socialista está ejerciendo su responsabilidad a la hora de invocar la tarea de la ciudadanía en Canarias y le dice a la gente que tiene el poder de ponerse de pie, mirar a los ojos,
a estos gobernantes de 3 al cuarto, personajillos muy por debajo del mínimo exigible y esperable y de lo que los canarios realmente somos, y por tanto que no tenemos por qué soportarlos cuando nos toman el pelo, los toman por tontos, que tenemos el derecho y el deber de plantarles cara. Eso hace el Partido Socialista todos los días, y creo que eso es lo que la gente tiene derecho a esperar de la primera fuerza política de Canarias después de haber ganado las elecciones y ser puesta en la oposición 4 años más. Que no cooperemos con este gobierno ni seamos su cómplice a la hora de hacernos perder el tiempo o vendernos gato por liebre, sino que plantemos cara y construyamos una alternativa. En eso consiste nuestro trabajo. Hemos opuesto muchas alternativas en positivo, pero una vez más, de manera muy retadora, volveré a subrayar que tan solo con que hubiera en Canarias un gobierno que estuviese mínimamente a la altura de la gente, un gobierno que becase a los estudiantes de mérito sin pedirles nada a cambio, sin pedirles ninguna identificación política, ni distinguirles por su apellido, ni por su proximidad a los personajillos del gobierno de Canarias. Un gobierno que ayudase a los emprendedores y a las empresas sin pedirles nada a cambio, y por tanto sin distinguir a los amigos que asoman la patita blanca por debajo de la puerta de los que no la asoman. Un gobierno que administrase los presupuestos que se les encomiendan con integridad y decencia hasta el último euro para que cumpliesen sus objetivos de legislatura podría significar un cambio fenomenal para la política en Canarias. Tan solo eso podría significar un salto de gigante. Lo subrayo, estoy convencido. No ya digamos un gobierno que además estuviese conformado por hombres y mujeres que saben de lo que hablan y se esforzasen todos los días por dar lo mejor de sí mismos para estar a la altura de lo que la ciudadanía espera. ¿Imaginan la diferencia con respecto a lo que padecemos? ¿Alguno de ustedes se ha sometido al ejercicio de intentar alguna vez prestar atención a alguno de los miembros de este gobierno sobre asuntos que les afecten? ¿Alguno de ustedes se ha sometido a ese experimento? Yo, por obligación, lo he hecho más de una vez y ha significado un sufrimiento indecible, porque nunca consigo escuchar de los miembros de este gobierno ningún mensaje que merezca consideración ni respeto, porque no tienen ninguna consistencia. Les invito a someterse a la experiencia. Balbucean, dicen tonterías, una tontería un día y otra al día siguiente. La contraria, el único hilo conductor es que ambas son sandeces, ambas son necedades, indignas de gente que merezca respeto, y además pronunciadas con el desparpajo y la desfachatez y la indecencia que da la impunidad de saberse blindados por un sistema de medios de comunicación degradado que hace tiempo que dejó de exigir el mínimo requerible a quien maneja dineros públicos, va en coche oficial por la vida y cobra un sueldo de las administraciones públicas. Yo diría que tan solo un gobierno del que los canarios pudiésemos sentirnos orgullosos sería un salto revolucionario. ¿Alguno de ustedes se ha sometido a la experiencia de contrastar el nivel que da el consejero o consejera del gobierno de Canarias en una conferencia sectorial donde participan el resto de las comunidades autónomas? ¿Alguno de ustedes se ha sometido a la experiencia de contrastar el nivel que da Paulino Rivero cuando, yendo a la Moncloa con el resto de los presidentes autonómicos, le toca ejercer el turno de micrófono en la tribuna del Palacio de la Moncloa? A mí se me cae la cara de vergüenza. La última vez que lo hizo, Paulino Rivero coincidió con Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Todo el mundo sabe que Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, se jacta de haber ido descalzo hasta los 14 años, de ser de origen muy humilde y de ser una persona de extracción absolutamente popular, hecha a sí mismo, y por tanto que maneja un estilo muy reconocible, de comunicación muy directa, nada sofisticada. Pero reconozcámoslo, al lado de Miguel Ángel Revilla, Paulino Rivero, en fin, abochorna. Miguel Ángel Revilla al lado de Paulino Rivero parece Schopenhauer, parece un filósofo alemán, Es que resulta abochornante, se nos cae de las manos. El otro día, la consejera de Malestar Social del Gobierno de Canarias
tuvo una intervención delirante en el Consejo de Política de Inmigración. Delante del ministro Celestino Corbacho, se permitió el desparpajo de decir que Zapatero había dejado solos a los niños extranjeros, en realidad se refería a los menores africanos, en Canarias, y que el Parlamento de Canarias, por unanimidad, por tanto con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, había votado una resolución para devolver la competencia al Estado. Estaba mintiendo. ¿Cómo podemos permitirnos el lujo de tener una consejera de malestar social indocumentada que miente con desparpajo delante del ministro, cuando el Partido Socialista votó no a esa resolución infame que califica solo a Partido Popular y a Coalición Canaria, perpetradores del peor gobierno, el más antisocial de toda la historia de la comunidad autónoma? No nos merecemos eso. Yo estoy convencido de que denunciar todo esto es cumplir con un deber para con la ciudadanía. Por supuesto, oponer una alternativa y todo un proyecto de gobierno diferenciado. Creo que no ser cómplice de este gobierno es prestar y honrar, es prestar un servicio de respeto y honrar un servicio de respeto a la ciudadanía que nos hizo la primera fuerza. Y la tarea no está completada hasta que nos quitemos este gobierno de encima. Por tanto, estamos haciendo nuestro trabajo en positivo y en oposición. Pero insisto, yo les engañaría a ustedes si les dijese que lo que hace falta es todo un argumentario y todo un conjunto de medidas alternativas y diferenciadas a las que está llevando adelante este gobierno. Porque no les estaría diciendo la verdad. La verdad es más simple que esa. Y la verdad es que en Canarias lo que hace falta es un gobierno decente, que haga su trabajo. ¿Ustedes ven al gobierno de Canarias hacer su trabajo? Es una pregunta que he hecho muchas veces en espacios abiertos y ante públicos muy diversos. ¿Hay alguien de ustedes, les desafío, que sea capaz de recordarme una sola medida, una sola iniciativa, no ya digamos una ley, que haya sacado adelante este gobierno de Canarias, que haya beneficiado a los canarios de carne y hueso, que les haya beneficiado a ustedes, que haya beneficiado a alguien a quien el gobernante que la adoptó no conocía personalmente? Nadie es capaz nunca de responderme esta pregunta. Yo he sido miembro del gobierno de España. Sacamos adelante la ley de violencia de género, que ha favorecido a millones de mujeres a las que ningún miembro del Consejo de Ministros conocía personalmente. Sacamos adelante la ley de la dependencia, que ha favorecido a millones de personas discapacitadas y con defectos de movilidad a los que ningún miembro del gobierno conocía personalmente. Sacamos adelante la ley de la igualdad, que ha favorecido a millones de mujeres a los que los miembros del gobierno no conocían personalmente. Pero díganme ahora ustedes una sola medida del gobierno de Canarias, de este gobierno, del anterior y del anterior al anterior y del anterior al anterior al anterior, que haya favorecido a un canario de carne y hueso a la que el gobernante que adoptó esa medida no conociera personalmente. Ni una. Ni una. Siempre existe una sindicación física entre la medida y el beneficiario. Siempre. Siempre. No hay ni una sola medida abstracta que favorezca a la gente de carne y hueso. Que el gobierno de Canarias dice, ponemos en marcha este nuevo derecho de ciudadanía, este avance social que va a beneficiar a todos los canarios. Ni una. Solo es una medida cocinada para favorecer a quien se la sugirió al político que la adoptó. Eso es lo que tenemos del gobierno de Canarias. Y un gobierno que cambiase eso y que hiciese otra cosa, que pensase en la gente y no solo en los amigos del gobierno, sería un salto adelante espectacular. Esta comunidad haría historia quitándose de encima a este gobierno y por tanto apostando por una alternativa que fuese capaz de primar el interés general y subordinarlo a la legalidad, que como puedo imaginar es un asunto que me importa muchísimo. Bueno. Como hay muchísimas preguntas y además queremos luego, pues dentro de unos poquitos minutos, encender luces y que ustedes puedan tomar la palabra también, habrá 2 micrófonos para que podamos escucharlos todos en perfectas condiciones. Voy a ser un poco irreverente, voy a pedirle pues quizá un poquito de mayor brevedad a Juan Fernando y irreverente también porque estoy segura que no nos va a dar tiempo a formular todas las preguntas, de manera que si, bueno, pues dentro de un par de meses nos hace otro con la agenda, nosotros estaríamos encantados de volver a recibirlo, pues no sé si aquí o tal vez ya en la Sala San Borondón,
sería estupendo. Voy a sintetizar, digamos, un bloque de preguntas que abordan el asunto de la crisis económica. ¿Para cuándo vislumbraría usted el final de este túnel? ¿Qué opina de esa distribución que desde el Gobierno central se ha planteado con 150.000 millones de euros, 25 billones de las antiguas pesetas, para afrontar esta crisis económica? Tenemos la impresión de que son 100.000 millones para el sector financiero, 10.000 para el plan referido a los ayuntamientos, otros 10.000 para empleo, y por cierto, pues 8.800 millones de euros es lo que ha declarado tener como beneficios recientemente el Banco Santander, ¿no? Nos parece una obscenidad. Y también pues iría por ahí una pregunta de oyente. ¿Le parece normal que en esta situación de crisis ese banco, el Banco Santander, se plantee ganar 10.000 millones para este año? Para el 2009 parece ser que declaraban que era su objetivo. ¿Y qué le parecería un beneficio cero para estos bancos a cambio de que rebajen, en fin, de que le pongan al ciudadano de a pie las cosas pues no tan cuesta arriba, ¿no? Y es obvio que los grandes poderes económicos controlan el mundo, dice otro oyente, corrompen políticos, controlan una gran parte de los medios de comunicación. ¿No sería lógico limitar la riqueza, como ya apuntan muchos, y no por el camino de los impuestos, sino a través de otras medidas? Bueno, sin ir más lejos, Obama pues planteaba que había que poner un listón a los tiburones que pretenden ganar fortunas astronómicas. Y bueno, y Sofía sintetizaba de la siguiente manera: ¿qué le parece que los políticos se rebajen a la mitad sus sueldos que ellos mismos aplican? Bueno, muy larga la pregunta y ya ve cómo le pedía brevedad. Son muchas preguntas sobre la situación económica, y lo entiendo, porque es la prioridad absoluta del Gobierno en un momento de crisis que está afectando a mucha gente y de forma brutal a la gente más desfavorecida y más vulnerable. Por tanto, voy a intentar responder con mucha concisión. El martes de esta misma semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció por 7ª vez en un pleno monográfico sobre economía y empleo, que se prolongó durante 10 horas, por tanto, con la intensidad de un debate del Estado de la Nación. Y el presidente del Gobierno explicó una vez más ante todos los medios de comunicación, pudo ser seguido por radio y por televisión, su visión de esta crisis económica global, brutal, y de todo lo que el Gobierno está poniendo en marcha para conseguir 3 objetivos. El primero, que dure lo menos posible. El segundo, que tenga el menor coste social posible, por tanto tenga el menor impacto sobre los más desfavorecidos. Pero tercero y principal, que cuando salgamos de esta crisis salgamos mejores de cómo entramos. Por tanto, que modifiquemos nuestro modelo de crecimiento a mejor. Y esto no va a ser fácil. A ver si nos vamos enterando. El objetivo no es solo remontar la pendiente. El objetivo es cambiar. Y por tanto crecer mejor. No sobre empleo precario, no sobre mano de obra barata, no sobre la economía sumergida de la explotación de los inmigrantes, y no esquilmando bienes que no tienen repuesto, el territorio a través del ladrillo y de la hipertrofia, de la construcción, sino crecer mejores. Salir mejores del túnel de cómo entramos. Este es el objetivo que se ha propuesto José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno socialista, y no va a ser fácil, pero tenemos que aprovechar la ocasión para aprender las lecciones. La segunda premisa que quiero compartir con ustedes es que tenemos que identificar con toda claridad las responsabilidades en el origen de esta crisis, y están en el colapso y fracaso de las recetas de la derecha, de los sabiondos que, creyéndose más listos que los demás, nos abismaron. Y ahora se permiten el lujo de invitarnos a dar un paso al frente para que nos despeñemos por el abismo, y pretenden que la receta consiste en rebajar los impuestos a los ricos o en abaratar el despido. No, con toda claridad, no. Por tanto, tengámoslo muy claro. No es verdad que el mercado se regule solo. No es verdad que el mercado no necesite regulación. No es verdad la autorregulación, es la ausencia de regulación, y por tanto la invitación a la voracidad y al desparpajo de los más desvergonzados, los que se han enriquecido brutalmente a costa de los más débiles, los que se han subido exponencialmente el sueldo para especular en bolsa con los activos que no tienen repuesto, hasta convertir al final la burbuja especulativa en una burbuja de activos tóxicos que nos ha estallado a todos en la cara. Esto es lo que ha pasado a escala planetaria, y ha sido el fracaso total de las recetas de la derecha neoliberal y neoconservadora. No será exactamente lo mismo,
pero merecen una respuesta. Y por tanto afirmo, el fracaso de la derecha no significa por sí solo el triunfo de la izquierda. El fracaso de las recetas conservadoras no significa por sí solo el triunfo de la respuesta socialdemócrata. Tenemos que merecerlo. Esta es mi insistencia siempre. Lo bueno no cae del cielo. Hay que pelearlo durísimo en esta vida. Nada bueno en la vida cae del cielo. Todo hay que pelearlo durísimo y merecerlo. Y por tanto habrá que trabajar muy duro para salir de esta crisis. Y creo que es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y creo que el Gobierno de España está bien calificado en el conjunto de la Unión Europea por su liderazgo y por su iniciativa y sus acciones. La primera, ofrecer garantías al sistema financiero. Y esto no es favorecer a los bancos, a ver si nos vamos enterando. Lo explicó el presidente Zapatero de forma demoledora en la tribuna del Congreso durante 10 horas. Yo no quería emularle, pero luego tengo que sintetizar aquí un mensaje muy claro. No es verdad que el Gobierno de España haya inyectado 80.000 millones de euros en la banca. Ha avalado los créditos para reactivar la capacidad crediticia de las entidades financieras y reestimular a los emprendedores y a las empresas que necesitan financiación y liquidez. Y además ha asegurado sus depósitos. Reconozcámoslo. Todas las personas decentes tenemos nuestras cuentas residenciadas en alguna entidad financiera. Los hay que pagar en metálico, los hay que cobran en metálico, los hay que cobran en dinero negro. No me cuento entre ellos. Por tanto, lo que yo ingreso, lo ingreso en una entidad financiera, en una entidad crediticia. Y resulta, reconozcámoslo, que todos los que tenemos nuestras cuentas residenciadas en entidades de crédito pasamos miedo en octubre y noviembre. Reconozcámoslo. ¿Por qué? Porque en todos los países de nuestro entorno se derrumbaron gigantes financieros que pensamos que eran invencibles. Se derrumbaron delante de nuestros ojos edificios tan altos como las Torres Gemelas o como el Empire State. Eso pasó en todo el mundo. Pasó en Alemania, pasó en el Reino Unido, pasó en Estados Unidos. No ha pasado en España, porque el gobierno ofreció garantías. No solamente inyectó avales crediticios a la banca, que no significa inyectarles dinero, sino darles aval. Por tanto, convertirse en garante y prestamista de último recurso, sino que aseguró nuestros depósitos y multiplicó por 5 las garantías de nuestros ahorros, lo que nos ha dado un respiro de tranquilidad. Nos ha prestado un servicio a todos, no al Banco de Santander, a todos, reconozcámoslo. A partir de ahí, sepámoslo. Los gobiernos en las democracias abiertas y en la Unión Europea tienen limitaciones. Por tanto, reconozcámoslo. El tiempo de la banca pública o de nacionalizar la banca ha pasado históricamente. Sabemos que la nacionalización de la banca fue un objetivo sobre el que teorizó el marxismo, pero no solo el marxismo, también el fascismo coqueteó con la nacionalización de la banca. Habrá que recordar que Falange Española incluía en su ideario la nacionalización de la banca, pero sucede que en las democracias abiertas y en las sociedades de mercado, la banca no es pública, sino una actividad privada. Y el Estado dispone de recursos limitados para garantizar créditos y confiabilidad a la actividad económica. La herramienta esencial del Gobierno es el Instituto de Crédito Oficial. Y el Gobierno ha inyectado a través del Instituto de Crédito Oficial 33.000 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas. Además, ha sufragado un plan de inversión en obra pública directa para reconvertir el sector de la construcción por otros 30.000 millones de euros. Y ha invertido a través de los ayuntamientos para generar empleo directo otros 8.000 millones de euros. Por tanto, es el paquete más completo de medidas e iniciativas de toda la Unión Europea y lleva sello socialdemócrata. Todo esto en la garantía de que no se va a dar ningún zarpazo a los derechos de los trabajadores y que se va a buscar denodadamente el acuerdo con los agentes sociales, lo que incluye el respeto a los sindicatos. No solamente el diálogo con los empresarios, sino el respeto a los sindicatos, que falta en este gobierno, que brilla por su ausencia en Canarias. Respeto a los sindicatos. Por tanto, lo que el gobierno está haciendo es lo que puede hacer. A partir de ahí hay una reflexión sobre el programa de Obama, porque se resume en el reconocimiento de que la hegemonía de los Estados Unidos ha tocado su fin históricamente y que Obama, como Estados Unidos, necesita aliados para mejorar el mundo. Es imprescindible que la Unión Europea esté a la altura. Estados Unidos es un país de 400 millones de habitantes. Necesita un interlocutor relevante en el mundo global que solo puede serlo la Unión Europea en su conjunto.
500 millones de habitantes. Y esa Unión Europea tiene que tener sentido de propósito y liderazgo. Y el Partido Socialista Obrero Español está en disposición de ofrecérselo y garantizárselo como ninguna otra fuerza política en Europa. Porque es la fuerza de izquierda en Europa más eficiente, que gana elecciones y que mejor traduce sus resultados en acciones políticas que mejoran la vida de la gente. Y finalmente, escuchar una referencia sobre los salarios de los directivos de banca, sobre sus beneficios y sobre los salarios de los políticos. Son dos cuestiones completamente distintas. José Luis Rodríguez Zapatero llevó al G20 y va a llevar a la próxima reunión del G20 en Londres en abril la propuesta, primero, de garantizar transparencia en los mercados financieros internacionales. Segundo, de rehacer en un auténtico proceso constituyente global la gobernanza económica mundial. Tercero, acabar con los paraísos fiscales y con los salarios moralmente inaceptables de los directivos de las empresas que especulan en bolsa y de los directivos que manejan los dineros de todos. A partir de ahí, en cuanto a los salarios de los políticos, déjenme decir que no creo que constituyan el problema. El problema lo constituyen los políticos que viven muy por encima de lo que se puede justificar con cargo al salario que cobran por el ejercicio del cargo público. Ese es el problema. Los políticos que no pueden justificar con su salario ni su estilo de vida ni su patrimonio. Los políticos que tienen que alegar que les ha tocado varias veces la lotería. Los políticos que siendo o habiendo sido solo cargo público viven en mansiones con piscina que parecen la casa de Michael Jackson. Los políticos que llevaron a Baleares, a la ciénaga en que convirtió la política en Baleares el Partido Popular, en el que al final la policía ha acabado excavando en los jardines de esas mansiones el escondrijo, el zulo de las masas de dinero negro cuyo blanqueo ya no podían ni siquiera operar, porque les sobraba tanto el fajo de billetes de 500 euros que al final lo tenían que enterrar en el jardín de su casa porque no sabían qué hacer con ellos. Esos políticos son el problema, no desde luego los que viven del salario público. En Canarias y en el resto de España los salarios públicos no dan para hacerse rico, se lo garantizo. Por tanto, no creo que haya que hacer nada al respecto, sino exclusivamente exigir transparencia y decencia a quienes ejercitan responsabilidades en el espacio público. Por lo demás, déjenme decir que en lo personal nunca en la vida he percibido un solo euro que no fuera el que estaba dispuesto por la ley en el momento en que pasé a desempeñar la responsabilidad que me tocó. Nunca influí ni moví una sola ficha para que ningún espacio público ni institución en la que yo he tenido representación o responsabilidad incrementase la retribución que me correspondía por ley antes de que yo llegase a ese cargo. Es sencillamente la que me ha correspondido por ley en cada momento sin haberlo mirado nunca. Ojalá ese fuera el criterio general, ojalá ese fuese el comportamiento general de las instituciones públicas. Muy bien, pues antes de pasar a la sala y de forma muy breve voy a tratar de sintetizar algunas cuestiones relacionadas con el puerto de Granadilla, como no puede ser de otra manera. Hoy comenzaban las obras, esas son las noticias que tenemos. Supongo que muchos de ustedes, muchos de los oyentes, pues no habrán tenido ocasión de seguir pues esa rueda de prensa que usted ofreció esta mañana y que emitíamos en directo a través de Radio San Morondón. El PSC-PSOE pues aboga por que se cumpla la legalidad en torno al proyecto de puerto de Granadilla. Nos gustaría conocer qué opina de que digamos, se haya operado desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Medio Ambiente, mediante un amaño, una trampa, ocultar un párrafo de su propio gabinete científico para así pues lograr el decreto que da luz verde a la operación, a la construcción del puerto. ¿Qué opina también de que la comunidad científica, una vez más, y hoy ha sido otro de esos momentos, pues se hayan remitido a la opinión pública con una conferencia? Anunciaban también una propuesta de manifestación para el 14 de marzo. Don Wilfredo Guipret presentaba pues ante
junto a prestigiosos profesores como Alberto Brito, Jacinto Barquín, pues un manifiesto que está circulando ya y que sirve de apoyo a esa manifestación. ¿Qué opina también de una iniciativa ciudadana? Vamos a obviar, pues ya usted lo citaba antes, esa ILP que fue al cubo de la basura en el Parlamento de Canarias, lamentablemente. Una petición ciudadana que está en procedimiento en este momento para que se catalogue a nivel estatal la especie que vive en esos cebadales, neutralizando así pues esa reciente descatalogación de la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de que esta monstruosidad de operación se haga para 70 puestos de trabajo? Hay quienes dicen que ni siquiera van a ser 70 sino 45, nos quieren confundir con los puestos, digamos, de la construcción con esos 70 o 45 que van a ser estables para la posteridad, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que recuperar ese acuerdo del Partido Socialista Tinerfeño que hace un par de semanas pues acordaba pedir al Gobierno Central la declaración de ilegal ese proyecto y rechazarlo de plano, ¿no? En fin, hay correos, pues Gaspar Miquel nos dice qué le parece el Puerto de Granilla como un modelo de corrupción, qué ha hecho usted para que impere la legalidad en dicho proyecto. En fin, es un correo largo, pero tenemos pocos minutos y me gustaría pues también que los presentes tuvieran la palabra. Sobre este asunto, efectivamente se me ha preguntado esta mañana en rueda de prensa y he podido recordar que es un asunto cuyo origen se remonta casi 20, al menos 15 años atrás, antes de que yo haya asumido ninguna responsabilidad política sobre el Partido Socialista en Canarias o en representación del Partido Socialista en Canarias. Y por tanto es un asunto en el que no puedo ignorar ni la historia ni el historial de actuaciones políticas y administrativas de distintas instituciones y distinto color y distinto signo político que han arrancado desde lo local, pasando por lo insular en Tenerife, por el gobierno de la comunidad autónoma, hasta alcanzar las actuaciones del gobierno de la nación y de la Unión Europea a través de sus instituciones. Lo que afirmo es que bajo mi dirección comprometo al Partido Socialista en un ejercicio de compromiso exigente con la transparencia y, por supuesto, con la legalidad. No ignoro ninguno de los argumentos que se han debatido en este asunto durante años. Garantizo un ejercicio exigente de transparencia en todo lo que concierna a la actuación del Partido Socialista, cualquiera que sea su nivel de representación en Canarias bajo mi responsabilidad y, por supuesto, de compromiso con la legalidad, lo que significa con el interés general y con la ciudadanía. Hemos sabido que en una actuación administrativa última y definitiva para el inicio de las actuaciones ejecutivas del proyecto se han observado irregularidades que han sido denunciadas por una organización ecologista. Esas irregularidades se ponen de manifiesto en la supresión de un párrafo de un informe procedente de los servicios técnicos y, por tanto, van a ser invocadas ante los tribunales de justicia. Y está contemplado en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que ante irregularidades de carácter administrativo se puedan solicitar medidas cautelares de paralización de las actuaciones de ejecución del proyecto de infraestructura. El Partido Socialista no va a ser cómplice de ninguna irregularidad, no va a ser cómplice de ninguna ilegalidad y, por tanto, vamos a estar alertas y vigilantes en el cumplimiento más estricto de la legalidad en este asunto. No podemos desentendernos de la historia ni del historial de actuaciones de que trae causa el estado en que se encuentra en estos momentos el expediente, pero sí podemos garantizar un ejercicio de transparencia y de compromiso con la legalidad y con el interés general. Por tanto, ese es el marchamo que voy a imprimir en mi actuación, tanto en el Congreso de los Diputados ante el Gobierno de la Nación,
sobre el que he escuchado a las organizaciones ecologistas, además de, por supuesto, a las instituciones que han estado involucradas en la tramitación de este expediente, como en la dirección del Partido Socialista Canario. Sí. Hola, buenas noches, Juan Fernando. Soy Cándido Quintana, soy presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz. Esta pregunta la he elaborado en plena oscuridad. Mi palabra no la traía preparada. Yo y muchas personas de esta isla agradecemos al PSOE su fuerte pulso contra los casos de corrupción, como las Teresitas. El proyecto del puerto de Granadilla es ilegal. Está forjado en mentiras e irregularidades ya conocidas, para que la Comisión Europea le diera su visto bueno. La ilegalidad de este proyecto también está presente en su declaración medioambiental. La descatalogación de los cebadales, cercenando parte de un informe técnico del Departamento de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, parece una clara falsificación en documento público. ¿Qué va a hacer el PSOE? Pero decir claramente qué va a hacer el PSOE. Muchas gracias, Cándido. Tiene la palabra Juan Fernando, si es tan amable. Nosotros no vamos a ser cómplices de ninguna ilegalidad. Hemos presentado nuestras iniciativas parlamentarias de control al Gobierno y no vamos a transigir con ninguna ilegalidad. Hemos exigido explicaciones al Gobierno y solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Berriel, para explicarse sobre la supresión de ese párrafo, que parece en estos momentos el punto de apoyo fuerte para alegar la ilegalidad de la descatalogación de los cebadales. El Partido Socialista ha sido crucial para corregir el proyecto especulativo que estuvo en el origen de la inversión en el puerto de Granadilla y es conocedor y ha denunciado de las premisas falsas de la que arrancó la iniciativa. Pero el puerto de Granadilla tiene su apoyo en una ley aprobada por las Cortes Generales en 1992, la Ley de Puertos del Estado. Ha seguido el expediente que ha durado 15 años y en el que han intervenido no solamente las autoridades autonómicas, siempre de Coalición Canaria y del Partido Popular, con el Partido Socialista enfrente, pero también el Gobierno de la Nación vehiculando el expediente ante la Comisión Europea. El Partido Socialista no va a ser cómplice de ninguna ilegalidad. Hemos escuchado a las organizaciones ecologistas y hemos procesado la información que nos han trasladado. Y, por tanto, estamos en disposición de ofrecer un compromiso severo, de transparencia, de rigor, de exigencia de respeto por la ley y por el interés general. Vamos a observar con respeto y sin descalificar las actuaciones de las organizaciones ecologistas que ya han anunciado acciones judiciales y vamos a hacer nuestro trabajo en la exigencia de responsabilidad política y de cumplimiento de la legalidad. Estamos en la oposición frente al Gobierno de Canarias que todo el mundo sabe ha hecho de este asunto un motivo principal, un hilo conductor de su ejecutoria durante 15 años. Ese es el trabajo político que nos corresponde, en interlocución y en diálogo respetuoso con las organizaciones no gubernamentales que, representando iniciativas surgidas del tejido civil, compartan preocupaciones con nosotros y motivaciones con nosotros, teniendo además otras preocupaciones y otras motivaciones que son legítimas, pero que no coinciden con las de un proyecto político con vocación mayoritaria en Canarias y con vocación de gobierno en Canarias. Por tanto, con todo respeto a las iniciativas que han sido anunciadas ante los tribunales de justicia por las organizaciones ecologistas, el trabajo que nosotros vamos a desarrollar va a ser un trabajo político en las instituciones, un trabajo de exigencia, de responsabilidad, transparencia y respeto por la ley al Gobierno de Canarias y de exigencia implacable de responsabilidades en el caso de que se certifique la menor irregularidad en esta fase del procedimiento en el que en este momento nos encontramos. Esta decisión no está adoptada por la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. La Ejecutiva Regional del Partido Socialista se reúne regularmente. En la última ocasión dedicamos un punto del orden del día, uno entre otros, porque este no es el único asunto en la agenda canaria, a debatir este asunto. Y, por tanto, si se convoca una manifestación, el Partido Socialista deliberará cuál será su posición en esa manifestación. Pero, desde luego, el Partido Socialista reivindica su autonomía política para
para marcar su posición en solidaridad con la historia de las actuaciones de las que ha sido parte del Partido Socialista, en solidaridad con el historial de este expediente, con las actuaciones del Gobierno de España, al que el Partido Socialista apoya, y en definitiva con un compromiso que subrayo, implacable, inflexible, con la mayor transparencia, dación de cuenta y respeto por la ley. Este proyecto no es un proyecto ilegal, pero tenemos que garantizar que su ejecución sea enteramente respetuosa con la ley, que tiene apoyo en la legalidad de lo que debemos asegurarnos, y ese es el trabajo que le corresponde a un proyecto político con vocación de gobierno y compromiso con la ciudadanía, con la transparencia, con la ley y con el interés general, es que su ejecución sea enteramente respetuosa con la ley. Y no vamos a apoyar ni una sola medida de ejecución que no tenga plena garantía de regularidad y de sujeción a la ley y al interés general. Esto quiero dejarlo bien claro. No apoyaremos ni una sola actuación de futuro, ni una sola, que no tenga la plena garantía de ajustarse de forma transparente e inequívoca a la legalidad. Y nos tendrá enfrente cualquier actuación que tenga la más mínima sospecha fundada, el más mínimo indicio fundado de irregularidad. Esta es la posición del Partido Socialista y espero que las organizaciones que están presentes en la sala la respetan como el Partido Socialista les respeta a ellos. Son cuestiones distintas las que ha planteado. En primer lugar, me toca muy a menudo escuchar respetuosamente, sobre todo aquellas opiniones que no encierran ninguna pregunta. Yo tomo nota todos los días, escucho mucho, es parte de nuestras obligaciones. Mucha gente cree que nuestra obligación consiste en hablar, y es cierto, es una de ellas, pero también y sobre todo escuchar, y yo escucho todos los días y tomo nota, y escucho respetuosamente opiniones contrarias a las mías y las proceso. Pero puedo comentar. En primer lugar, creo que merece comentario la afirmación de la que arrancó la intervención, que yo había venido a poner a Canarias en su sitio, lo niego. No tengo ningún, como pueden imaginar, ningún sentido mesiánico ni personalista de mi tarea en política, a la que solo puedo dar sentido si es tarea de equipo, si es tarea compartida y si es tarea pensada y ejecutada enteramente para la ciudadanía a la que uno se debe en representación y responsabilidad política, y sin la cual uno no tiene ningún sentido ni merece un solo segundo de atención, salvo lo que pueda merecer el testimonio personal, que en mi caso es tan valioso como el de cualquiera de ustedes. Por tanto, me brinda una vez más esta intervención una ocasión de desmentir uno de los espantajos fabricados por quienes quieren perpetuar el estado degradado de cosas que padecemos en Canarias, el desprestigio de la política que pretende que yo venía a limpiar Canarias, que yo venía a poner Canarias en su sitio, que yo venía a barrer la corrupción. No, eso tenemos que hacerlo todos, y cada uno de ustedes con el mismo empuje, la misma energía y la misma determinación que yo. Yo mi cota de compromiso la asumo y les pido a ustedes que asuman la suya. Esa tarea por Canarias no es mi tarea, es la de todos ustedes, es la de todos nosotros. Es una tarea colectiva y solo así merece la pena. Como comprenderán, no es un objetivo personal. Yo he dicho públicamente muchas veces, a veces alguien me lo ha desaconsejado, pero me reafirmo, que no es una ambición personal la de presidir el gobierno de Canarias, y desde luego no fue esa ambición la que me llevó a subir la camiseta de ser candidato por la que resultó ser la primera fuerza política en las elecciones de mayo del 2007. Lo hice porque se me confió y no puedo declinar por sentido del deber las tareas que se me encomiendan, pero no lo hice por ninguna ambición personal y por tanto no es mi motivación personal barrer la corrupción en Canarias. Ahora, eso sí, me permitirán que confiese con todos ustedes que la corrupción me repugna profundamente. Y si empresas volvieran a hacer, no hay empresario que pudiera comprarme. Me repugna. No pueden imaginarse cómo, físicamente. Y me repugnan los corruptos. Y se me nota.
y se me nota. Y ellos me lo notan. Me lo notan. Saben que soy incompatible con la corrupción y por eso todos los días tengo que leer en la prensa canaria que el que sobra en Canarias soy yo. Y todos los días leo en la prensa canaria que Aguilar se tiene que ir. Vete, Aguilar, sobras en Canarias. Me lo dicen los corruptos y quienes les protegen. Que en Canarias son legión, no lo hacen por inspiración divina, ni mucho menos lo hacen por motivación propia. No, lo hacen porque están engrasados con dinero público para hacerlo. Lo hacen porque son sicarios de la perpetuación de este estado degradado de cosas. Y yo les podría decir con un cinismo que no profeso, que no solamente no estoy hablando de mí, sino que sin que nada en la vida me fuera regalado, habiéndolo peleado muy duro, mi solución personal ya me la he garantizado. He hecho una carrera con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, he sido becario, soy profesor de universidad, tengo por tanto una posición que de alguna forma podría significar para mí una solución personal en medio de este statu quo depreciado, si es que no podrido, que nos amenaza con asfixiarnos. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos nosotros, estoy hablando de lo que nos importa. No estoy hablando de mí, no estoy buscando una solución personal, estoy pensando en Canarias, eso es lo que me importa, una tierra a la que amo. Porque amo esta tierra y porque respeto a los canarios, me rebelo contra quienes toman a los canarios por idiotas. Esa es, por tanto, mi causa contra la corrupción, que no es una causa personal. Y estoy muy de acuerdo, en Canarias hay corrupción, claro que sí. ¿Cómo no la va a haber? Si la hay en toda la España costera y resulta que Canarias es toda ella costera, ¿cómo no la va a haber? Cuando en Canarias el modelo de crecimiento ha sido una combinación explosiva de ladrillo, promociones inmobiliarias, promociones turísticas y explotación de mano de obra barata, muchas veces con importación masiva de mano de obra escasamente cualificada, lo cual ha significado una combinación también explosiva en términos de calidad del trabajo y cantidad del trabajo que la economía canaria genera. Muchos canarios en paro y al mismo tiempo importación de mano de obra escasamente cualificada venida de fuera. ¿Cómo no va a haber corrupción en Canarias? Claro que la hay, pero me repugna y por tanto lo digo con toda claridad, no acepto que se nos diga que eso es la política canaria y que los canarios no damos nada mejor de nosotros mismos y que tenemos que resignarnos a este statu quo de cosas, que tenemos que ver como natural que los alcaldes vivan en mansiones con piscina, que tenemos que ver como natural que personas que no han hecho otra cosa que ejercer un cargo público en los últimos 15 años amasen un patrimonio inexplicable en un cargo público y que tengamos que ver como natural que decenas de antiguos altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias, después de haber ejercido el alto cargo, no regresan a ningún puesto de trabajo, no regresan a ser maestros, ni empleados de banca, ni modestos funcionarios, ni nada de nada. Se dedican el resto de su vida a administrar sus patrimonios y viajan muy bien vestidos en primera el resto de sus vidas. No lo puedo aceptar porque eso pasa en Canarias. Por tanto, créanme, yo no he venido a hacer ese trabajo, he venido a ser parte de esa tarea de equipo, que significa ofrecer a Canarias algo mejor. Y sé que no es fácil, porque hay una historia y hay mucha gente involucrada y hay muchas actuaciones. Ahora, lo que sí quiero decir es que tenemos que rebelarnos todos. Esta es la idea esencial. Tenemos que rebelarnos todos frente a este estado de cosas, que no es una tarea personal, créanme. No soy yo lo que está en juego, insisto. ¿Soy yo lo que está en juego? No, simplemente no. A partir de ahí, he escuchado una reflexión. Lo único que me interesa puntualizar es que no comparto el diagnóstico sombrío sobre la política y en particular sobre el Partido Socialista en su trabajo actual en el Parlamento y en la política canaria. Y, en fin, por último, déjeme decirle que mientras yo estuve en el Parlamento de Canarias no se produjo ninguna decisión que tuviese que ver con el incremento de retribuciones del Parlamento de Canarias ni de sus miembros. No se produjo, sencillamente no se produjo.
Bueno, lamentamos muchísimo porque hay un compromiso también previamente adquirido por parte de don Juan Fernando y bueno, pues solo tenemos palabras de enorme agradecimiento. Sabe don Juan Fernando López Aguilar que es un verdadero catalizador de ilusiones, de esperanza, de muchas expectativas, todas positivas, no solo de los socialistas, sino yo creo de Canarias en su totalidad. Lamentamos muchísimo. Primero tenemos que pedir disculpas a todos los oyentes que a lo largo de la semana nos han venido mandando correos y preguntas. Y a todos ustedes que sabemos que hay muchas preguntas que se han quedado sin poder ser pues, expresadas a don Juan Fernando. El tiempo, en fin, es el que es. Nos sentimos soberanamente regalados con que nos haya acompañado estas 2 horas largas aquí en la Laboral de La Laguna. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas. Don Juan Fernando, toda la suerte del mundo en Europa. Gracias a ustedes por su tiempo y por su apoyo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.